Hoy vamos a hablar acerca de la pasión de Cristo. Hoy se celebra Viernes Santo o Viernes Bueno, le dicen en algunos lugares también. Vamos a ir viendo el recorrido de Jesús. Comenzamos en el huerto de Getsemaní, luego vamos a ir ante el concilio, después del concilio vamos a ir hasta la cruz y después de la cruz vamos a ir a su muerte. ¿Sí? Estos 4 puntos vamos a ver durante el desarrollo del mensaje. Yo les pido que tengan preparados sus Biblias, tengan preparado allí sus celulares, si es que no tienen Biblia física, sus celulares, no hay problema, para que vayamos juntos en esta trayectoria. ¿Qué lleva a alguien a entregar tanto por su enemigo? ¿Qué lleva a alguien a entregar tanto por su enemigo? Piensen en eso. ¿Por qué digo enemigo? Porque la Biblia es claro. Nosotros no estábamos con Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es nuestro estado después de la caída. Nosotros no estábamos con Dios. No estábamos buscando a Dios. Y por más que intentábamos buscar a Dios, no podíamos porque había algo que nos impedía llegar a Él. Se dan cuenta que originalmente, después de la caída, desde un comienzo, después de la caída, nosotros de luto. A pesar de que no conocían ellos un evangelio como lo de nosotros los conocemos ahora, pero la atmósfera era mucho más pesada que ahora. ¿No es cierto? O sea, era mucho más serio el no comer carne, por ejemplo, comer pescado. Era mucho más serio eso. Y la televisión, todo el día era películas de Jesús, todo el día era Ben-Hur, todo el día era acerca de Jesús, y así era toda la semana. Esto ha ido empeorando y hasta el día de hoy sigue continuando, porque nos dice algo, Efesios 2:3. Les quiero leer eso para que podamos entender un poco antes de entrar al recorrido de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 3. Acompáñame allí, por favor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. En ese tiempo también todos, esta vez, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Estábamos completamente separados de Dios. Este es el ser humano sin conocer a Dios. Este es el problema fundamental del ser humano separado de Dios. Bajo pecado, y aunque no quiera pecar, no tiene otra opción más que seguir la corriente del pecado, porque hay un ser que está controlando su vida espiritualmente a escondidas, y su vida en sí está más de acuerdo con su propio propósito a que el propósito de Dios. No digo esto para condenar, hermanos. Leímos hoy Juan 3:16. Jesús vino a salvar, a rescatar, pero para entender la salvación tengo que entender de qué me está rescatando Dios. ¿No es cierto? Porque si yo pienso, yo estoy bien, yo no hago nada mal a nadie, yo no tengo ningún tipo de cosa mala que he hecho, entonces, ¿para qué necesitas salvación? No necesitas salvación. Pero no estoy hablando de una realidad solamente de actos, estoy hablando de una realidad espiritual. Pecado, diablo, separación. Esto es la raíz de todos los problemas que el día de hoy podemos ver a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Después de la caída, este era nuestro estado espiritual. Y toda persona después de Adán, aunque no nacemos con pecado, de consecuencia nacemos con el pecado original. Porque claro, uno puede decir, ¿y un bebito? Claro, el bebito no tiene pecado de consecuencia, pero sí tiene pecado original. Esto es algo grave, por eso no es cosa simple esto. Y cuanto el ser humano más intenta solucionar este problema por medio del dinero, caen en peores problemas todavía. Y el ser humano intenta solucionar este problema por medio de la fama, pero aún así se terminan sintiendo solos. ¿Han escuchado ustedes a los raperos que últimamente
se han convertido al Señor, una de las cosas que ellos dicen, y me sorprende esto, pero es una realidad espiritual, dicen, terminaba el show, habían 30,000 personas en el estadio, habían 50,000 personas en el estadio, terminaba el show, ni bien bajaba, lo que me abrumaba era la soledad. Me sentía completamente solo. Lo dicen ellos. Millones de seguidores. Y aún así se terminan sintiendo ¿qué? Solos. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Por medio del poder intentan solucionar este problema, pero no logran y en realidad terminan manifestando lo débiles que son. Por medio de la realidad que ellos viven, intentan, la filosofía, la idolatría, por medio de cualquier cosa intentan solucionarlo, pero no funciona. ¿Saben por qué? Porque es el método humano. Y tiene que ser el método de Dios. La realidad es esto. Entonces, ¿cómo puedo yo salir de esto? Romanos 6:23 dice, porque hay una deuda, ¿no es cierto? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte para que pueda haber solución a este problema. Es decir, esto es una deuda que se tiene que pagar. ¿Por qué no se soluciona? Porque todavía están endeudados. Ustedes han visto las personas que quizás no saben cómo administrar, voy a poner este ejemplo, la gente que cae en ludopatía, ¿no es cierto? Va a un lugar, gana un poquito, de repente gana 100 soles y le emociona y regresa. Y no comienzan con esa mala intención de quedarse allí, pero terminan cayendo en ludopatía. ¿Por qué? Porque finalmente no terminan de obtener lo que quieren. Piensan que van a ganar, pero terminan perdiendo. Piensan que van a salir, pero en realidad terminan muriendo. Piensan que van a mejorar, pero en realidad terminan empeorando. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Antes de entrar al recorrido de Jesús, antes de ver Jesús en Getsemaní, Jesús ante el concilio, quiero que entendamos la profundidad del pecado y qué llevó a nuestro Señor Jesús a sufrir todo lo que sufrió por nosotros que éramos sus enemigos. La pasión de Cristo. Vimos ayer acerca de la última cena y el lavamiento de los pies. Todo lo que nuestro Señor Jesús hacía tiene profundo significado. No hay nada que Jesús hizo por hacer o al azar. Todo lo que Él hacía, lo hacía con un plan perfecto en mente. Todo lo que Él hacía, lo hacía sabiendo el plan absoluto y perfecto del Padre Celestial. Y en esta pasión vemos primero a Jesús en un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Lo pueden encontrar, y esto les voy a dejar aquí para que ustedes lo busquen después. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36. ¿Por qué es esto importante? Porque en el primer huerto, en el huerto de Edén, el primer Adán también fue tentado. En el primer huerto de Edén perdimos, porque caímos bajo los engaños de Satanás. Por eso Jesús, antes de ser arrestado Jesús se pone a orar juntamente con sus discípulos y dice que su angustia era tanto, dijo, mi alma está muy afligida, a punto de muerte. Mi alma está muy afligida. Yo me imagino, y esto es solamente lo que uno puede llegar a concluir leyendo Marcos 14 del 32 al 36, les animo a que lo lean ahora llegando a casa, lean los textos que les voy a poner aquí, pero me imagino al pensar que tiene que llevar toda la carga de cada uno de nuestros pecados, hermanos, cada uno de nuestros pecados, tanto pasado, presente y futuro.
llevando la carga de todos los pecados de la humanidad, Él sintió su alma muy afligida, a punto de muerte, dice. En otra parte van a encontrar que dice que incluso sudaba gotas de sangre. Ahí comienza la pasión. Jesús, nuestro Señor, sabía que el pago del pecado era la muerte. Tenía que sufrir eso. Y sabía que no había ningún otro método. El único método era el método de Dios. No había otro método. Por eso en el versículo 36, si no logran ver aquí, pueden ver en el televisor. En el versículo 36, Jesús dice, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque esto tenía que suceder. Porque si esto no sucedía, hermanos, nosotros no íbamos a poder ser libres de esto. Si esto no tomaba lugar, no íbamos a poder vencer el pecado, no íbamos a poder vencer al diablo, no íbamos a poder encontrarnos nuevamente con Dios. Esto tenía que suceder. Por eso Jesús dice, que pase de mí esta copa, por favor, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre Celestial. Ningún método humano funciona. Solamente el método de Dios es perfecto. Amén. Y aquí pareciera como que Jesús quiere retroceder. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice, Señor, que pase de mí esta copa? Pareciera como que Jesús quiere retroceder. No, pero en realidad lo que está pasando es que Jesús está venciendo la tentación que nosotros no pudimos vencer en el primer huerto de Edén. Esa tentación que nosotros no pudimos vencer, Jesús lo está venciendo aquí. Por eso Jesús es conocido como el segundo Adán. Amén. Aquí comienza, luego vienen, arrestan a Jesús, nuestro Señor. En este momento de oración, Jesús pide a sus discípulos, toma a alguno de ellos con él y le dicen, oren, porque viene un tiempo muy difícil, oren por favor. Los discípulos no entendían la magnitud de esto, se quedaron dormidos. Luego Jesús sale y le dice, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Ya terminó, ya se acercó el día, se acercó la hora. Llegan los soldados con Judas Iscariote, quien lo llega a traicionar, y se lo llevan a Jesús. Y cuando se lo llevan a Jesús, es que esto es tanto contenido, hermanos, que no basta una hora. Esto podríamos quedarnos todo el día hablando de esto, hermanos. Cuando llegan y lo arrestan a Jesús, ¿se acuerdan que Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los, y le dice, oye Pedro, tranquilo, ¿tú crees que si yo no quisiera, podría llamar aquí a 12 legiones de ángeles a que me saquen? Al leer eso digo, Señor, cuán manso fuiste tú, teniendo todo ese poder. 12 legiones de ángeles, un solo ángel puede matar a 188,000 soldados. 12 legiones. Todo ese poder que él tenía, todo ese respaldo que él tenía, no lo usó. Se humilló a lo más bajo, ¿para qué? Para librarnos a nosotros de nuestros pecados. Y lo llevan ante el concilio. Y aquí lean Mateo 26, versículos 57 al 68, para que vean cómo está Jesús ante el concilio. Y la pregunta que quiero hacerles aquí es, y es algo que siempre el mundo quiere negar o el mundo quiere quitar, ¿por qué matan a Jesús? O sea, ¿por qué terminan finalmente arrestándolo a Jesús? Y si supuestamente Jesús vino solamente como un maestro, porque muchos lo toman así, ¿no? Muchos toman a Jesús como que vino como un maestro, vino para darnos buena enseñanza. Jesús era un maestro de moralidad. Y toman solamente la parte donde él habla en el Sermón del Monte, donde le dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, y solamente lo ven a Jesús como un buen predicador. Pero si fuera solamente un buen predicador, ¿por qué tuvieron que arrestarlo?
¿Por qué querían matarlo? Si solamente vino a hablar unas ciertas parábolas bonitas o interesantes, ¿por qué querían matarlo entonces? Y eso es lo que muchos no se preguntan. Y cuando quieren negar que Jesús es Dios, siempre les digo esto, entonces ¿por qué lo crucificaron? Y si dicen, pero si Jesús nunca dijo que Él es Dios, entonces ¿por qué lo crucificaron? La razón por la cual lo crucificaron era porque Él decía y demostraba que Él es Dios. Él es Dios. Lo crucificaron porque demostró ser el Cristo. No solamente lo dijo, lo mostró. Demostró ser el Cristo, demostró ser Dios. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 9, versículos 5 y 7, cuando Jesús comienza a hacer sus milagros, había un hombre paralítico que no había encontrado ninguna otra manera de poder ser sano, y ahí estaban también los fariseos, los celosos allí, religiosos, viendo qué hacía Jesús, y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, te perdono tus pecados? ¿O decirle, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Y luego ya no le hace caso más a ellos y le dice, levántate, toma tu cama y anda. ¿Recuerdan esa escena? ¿Qué estaba mostrando ahí Jesús? ¿Y por qué en ese momento los fariseos dicen blasfemia, se molestan mucho con Él? Porque solamente Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y Él lo mostró, no solamente perdonó sus pecados, sino que lo restauró, lo levantó. Demostrando que Cristo es el verdadero sacerdote. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Lo crucificaron porque no lo reconocieron como el Cristo. No llegaron a reconocer que Él es el Cristo. Ustedes recuerdan ayer, mientras veíamos Juan capítulo 13, al comienzo decía, Jesús ya sabía lo que iba a pasar, porque Él sabía que iba a regresar al Padre. ¿Ah? Piensen en esto un momento. Si Él estaba regresando al Padre, quiere decir que Él es el que conocía el camino para llegar al Padre. ¿No es cierto? ¿Y por qué creen después Jesús dice en Juan 14:6, cuando sus discípulos en Juan 14 están hablando de esto? Jesús ya le está explicando, yo me voy a ir, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y me estoy yendo yo a preparar lugar para ustedes, pero no les voy a dejar, yo voy a regresar. Y le dice uno de ellos, pero Señor, ¿cómo vamos a saber cómo ir? ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos cómo llegar a Dios? Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, el verdadero profeta. Lo crucificaron porque no entendían que Él es el verdadero rey. No lo entendían. Lo tenían al frente. Pudieron verlo, pero no podían entender de que Él es el Cristo. No lo podían entender. El único que podía echar fuera demonios. El único que podía vencer al diablo. Si ustedes leen en Mateo capítulo 12, versículos del 26 al 28, como veían que Jesús expulsaba demonios, decían, este también está endemoniado. Este también está endemoniado, por eso es que está expulsando demonios. Y Jesús le dice, por su propia lógica le agarra, ¿cómo? O sea, un demonio expulsa a otro demonio, eso no tiene sentido. Un demonio expulsa a otro demonio, no tiene sentido eso. Si eso fuera cierto, estuviera dividido el reino, y ningún reino dividido puede prevalecer. Y le dice, si yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado sobre vosotros el reino de Dios. ¿Qué estaba mostrando allí Cristo? Que Él es Dios. Amén. ¿Por qué lo mataron? Ante el concilio le empiezan a preguntar. Si ustedes leen esta parte, están golpeando a Jesús, lo están amenazando allí al Señor, y luego le dicen, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no te defiendes? Y le acusaban, venía uno y hablaba una cosa, había otra cosa, y no se reconciliaban ahí sus versiones, y entonces querían meterle cualquier tipo de acusación falsa.
Pero él se quedaba callado, él no decía nada. Entonces le dice, ¿eres tú el Cristo? Y le dice, sí, yo soy el Cristo. Y no solamente eso, sino que verás al Hijo del Hombre descender. Y en ese momento, blasfemia, dicen ellos. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque él decía ser Dios. Él es el Cristo. Y esto, hermanos, yo pido mucha oración por esto, porque mientras recordamos esta Semana Santa, lo que el diablo va a querer es que nos olvidemos que Jesús es el Cristo. Y nos enfoquemos solamente en ¿qué? En tradición. Y eso no es. Lo que el demonio más quiere es que no entiendas Cristo. Eso es lo que el demonio más quiere. Que no entiendas Cristo. Porque si entendemos Cristo, seremos realmente libres. Si entendemos Cristo, realmente seremos libres. Pero mientras no entiendas Cristo, tu vida va a seguir esclavizado a este mundo. Mientras no entiendas Cristo, vas a seguir esclavizado al dolor, esclavizado al pecado, esclavizado a este mundo. ¿Por qué creen que Jesús ante Pilato, mientras estaban conversando allí, y Jesús le dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre? Y Pilato le dijo, ¿qué es verdad? Y se va. ¿Se dan cuenta ahí? Pilato siguió sufriendo toda su vida. La verdad estaba ante sus ojos y no lo pudo ver. Jesús le responde a los fariseos, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo sobre las nubes del cielo. Está hablando de Daniel capítulo 7. Está hablando del cumplimiento de la palabra. Le estaba diciendo, yo soy el que tanto han esperado. Yo soy el Cristo. Vamos avanzando ante la pasión de Jesús. Luego viene Jesús en la cruz. Y para esto lean Lucas. Lucas capítulo 23, del 26 al 43. Ojo, estos están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero le estoy dando textos específicos para que ustedes lo vean, luego puedan buscarlo. Mientras leía Jesús, cuando estaba llevando su cruz, meditaba en esto y decía, wow, Señor, tremenda la revelación que das mediante tu palabra, porque cuando Jesús está cargando la cruz, y obviamente es algo pesado esto, ¿sí? Y no solamente es pesado, sino que antes de que lleve la cruz, Jesús lo han azotado, lo han golpeado, le han puesto una corona de espinos en su cabeza. O sea, Jesús está herido en este momento. Y desde la madrugada lo tenían así. O sea, Jesús está cansado. Y con duras penas, a justas está llevando la cruz. Y sale un personaje allí, Simón de Cirene. Dice que él venía del campo, ¿no? Y uno, ¿por qué la Biblia le pone a este personaje? Eso es importante. ¿Por qué la Biblia pone a este personaje? Porque la Biblia no pone por poner las cosas. Dios no pone simplemente por poner allí algo. Simón de Cirene, padre de Rufo y Alejandro, dice la Biblia. ¿Ya? Tengan en mente esto. Y en toda la humanidad, Simón fue el único que literalmente le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Él fue el único. Y luego en el camino estaban mujeres, discípulas, que estaban llorando por Jesús. En el camino habían estas mujeres discípulas que estaban llorando por Jesús. Y luego Jesús le dice a ellas, hijas de Jerusalén, le dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Escuchen esto, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Y finalmente en la cruz, a ver, quiero ordenar estos dos puntos primero. Simón de Cirene, ¿por qué es importante? Porque mientras está ayudándole a Jesús, miren,
imagínense ser Simón de Cirene, que llegas del campo de trabajar y de pronto te encuentras con esta escena donde está alguien torturado, llevando una cruz, y uno te dice, llévalo. O sea, fue algo repentino, ¿no? Lleva esta cruz, ayúdalo. Y claro, él ¿cuánto habrá pesado esa cruz? No me refiero al peso de kilos, me refiero al peso de los pecados que estaba llevando allí. Y esa pequeña obra que él hizo más adelante en Romanos capítulo 16, versículo 13, sale, ¿saben quién? Otra vez el nombre de Rufo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese momento cambió la vida de Simón de Cirene. Tanto así que sus hijos, tanto Rufo y Alejandro, se llegaron a ser discípulos también. Porque si no, ¿por qué la Biblia lo pondría? Lo pone ahí a Rufo y Alejandro porque sabían que eran dos discípulos de la iglesia. Nunca había visto esto. Lo he leído tantas veces, pero qué bonito es cuando uno se encuentra con Cristo, toda tu familia puede ser restaurada. Amén. Cuando uno se encuentra con Cristo, cuando uno entiende el peso del pecado que Cristo llevó en nuestras vidas y que Él lo ha resuelto, toda nuestra familia puede ser impactada. Y luego cuando vi que dijo, hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y lloren por sus hijos, que si hacen esto ahora cuando el árbol está verde, ¿cuánto más harán cuando el árbol esté seco? Vienen cosas peores. Si lo que Jesús estaba diciendo, y Él dice, ¿saben qué? Esto no es nada, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Estaba hablando de los tiempos finales, que estamos entrando en esa etapa de los tiempos finales. Y finalmente, antes de morir, habían dos ladrones en la cruz, juntamente con Él. Y uno le estaba retando, ¿no? Si tú eres el hijo, a ver, ya pues, tú decías que eres el hijo de Dios, rescátate, ¿por qué no nos bajas? Sálvate a ti mismo. Y el otro que estaba a su lado le dice, oye, cállate, tú y yo estamos aquí porque hemos cometido nuestros pecados, justamente estamos acá, nuestros delitos, y estamos pagando por eso, pero él no ha hecho nada. Y lo que dice este segundo ladrón me conmueve mucho porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él ya tenía la seguridad de que Jesús, aunque iba a morir, iba a regresar con todo su resplendor. Tremendo eso. ¿Y qué nos da a entender esta parte, esta pequeña parte? Jesús luego le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz se manifiesta la gracia de Dios. Mientras llevaba el peso de nuestros pecados, nos deja esta enseñanza tan maravillosa. Si tomas la cruz de Jesús, no solamente serás salvo tú, sino también toda tu casa. Prepárate para los tiempos finales porque Cristo regresa. Desde la cruz lo está demostrando. Conclusión. La muerte de Jesús. Lo que Jesús dijo al morir fue esto: todo consumado es. Todo consumado es. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? Miren, en su recorrido, ¿qué estamos comprobando? Que Cristo venció el pecado, que Cristo aplastó la cabeza de Satanás, que ya no más estamos separados de Dios, que Él abrió el camino para reconciliarnos con Él. Ahí entendemos, realmente Cristo hizo toda la obra. Amén. Consumado es. Miren, y tan fuerte fue la muerte de Jesús, que cuando, ni bien muere Jesús, ¿qué sucede? Evangelismo. Ni bien muere Jesús, sucede el evangelismo. El guarda, el centurión que estaba cuidando allí, se dio cuenta, este era un varón justo.
y llega a arrepentirse en ese momento ese guarda. El centurión que estaba cuidando a Jesús. Ni bien termina, ni bien muere, consumado es, ¿qué sucede? Evangelismo. Y no solamente eso, dice que después la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ojo, para que entiendan esto, no cualquiera podía entrar en ese lugar santísimo. Solamente los sumos sacerdotes podían entrar a aquel lugar. Y tenían que recibir un año de purificación para poder lograr entrar a ese lugar. Pero cuando Cristo muere, ¿qué estaba diciendo? Todo consumado es. Yo soy aquel que ha abierto el camino para que se encuentren con Dios. Y no solamente eso, dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y muchos sepulcros de creyentes se abrieron. Y cuando Jesús resucita, ellos también empiezan a resucitar. De esto vamos a hablar más el día domingo, el domingo de resurrección. Pero hoy estemos meditando sobre esta pasión que Cristo tuvo. Por mucho tiempo se ha dado solamente de manera religiosa o tradicional, ¿no? Y miren, tampoco quiero condenar esto, no, porque de una u otra manera ha hecho que muchos de nosotros tengamos al menos ese corazón o esa inclinación a venir a la iglesia, ¿sí? Pero que ya no sea solamente una tradición, sino que esto realmente se viva y palpite en nuestras vidas. Amén. Que realmente entienda, estaba perdido, sin ningún tipo de esperanza de ser salvado, pero tuvo que venir mi héroe, Cristo Jesús. Tuvo que venir mi Salvador, Cristo Jesús, y atravesar tanto dolor, porque eso es lo que valía nuestro pecado, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Por eso uno se pone a pensar, esto es locura. Esto es locura. ¿Quién hace eso por su enemigo? ¿Quién hace eso por aquel que te odia? Dios. Amén. Solamente Él puede hacer esto. Y hoy podemos estar reunidos en el culto a Dios, alabando su nombre y confesando de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que hoy, cuando salgan de la iglesia, recuerden eso. Tanto me amó Dios que envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que cuando yo crea en Él, tenga vida eterna. Y no sea condenado, sino más bien sea libre de toda condenación. Amén. Meditemos en esto esta noche. Esto en realidad es bastante, sino he tratado de resumirlo en este tiempo, aunque sea unos 40, 45 minutos, pero les dejo esos textos bíblicos para que ustedes hoy por la noche, antes de dormir, lean, mediten y verán cómo Dios mueve sus corazones. Amén. Y lo que salga de sus corazones que sea agradecimiento. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por darme esta tremenda bendición de llamarme hijo tuyo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias porque viniste a este mundo. Gracias porque nos amaste y nos amas con un amor incomprendible, con un amor tan profundo que solamente tú lo puedes manifestar, oh amado Padre Celestial. Señor, permítenos que estos días, mientras reflexionamos en la Semana Santa, no sea una tradición más, sino que realmente podamos tomar tu palabra y sentir como tu palabra palpita en nuestros corazones, sentir como tu palabra empieza a palpitar en nuestras vidas y en nuestros campos. Señor, te agradecemos porque si no hubieras atravesado esos sufrimientos, nunca hubiéramos sido libres. Te entregamos nuestras vidas a ti, oh amado Padre Celestial. Señor Jesús, tú eres el dueño de nuestras vidas porque nos compraste con tu preciosa sangre. Hoy te exaltamos y te alabamos. Ayúdanos a vivir como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.
Amén, gloria a Dios. Muy bien. Recuerden, mañana con algunos remanentes vamos a tener un tiempo de picnics, ¿no? BSD, época BSD. Vamos a ir a almorzar por allí a un parque, quebrantar tinieblas, recordar el día sábado. Sábado de gloria se le dice, ¿no? A las 3 de la tarde. Amén, a las 3. Así que estén atentos a eso, oren, los hermanos que van a estar en casa, en otro lugar, oren el día sábado mientras reflexionamos cómo Jesús está descansando en la tumba, para que el día domingo podamos venir todos alegres porque Cristo triunfó. Amén. Cristo resucitó. El día domingo vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Sí, el día domingo hay Santa Cena también, sí. Hoy estamos preparándonos para eso, para poder continuar lo que Jesús nos dijo como un mandato. Amén. Muy bien. Ahora sí me despido de la iglesia que nos ve por las redes sociales. No olviden de compartir los mensajes. Y ahora sí podemos saludarnos aquí.